Buenas tardes, estimados estudiantes del cuarto año. En Historia del Perú vamos a ver hoy día el primer gobierno de Belaúnde Terry. Fue un gobierno reformista, burgués, terrateniente, que tuvo apoyo de la democracia cristiana en las elecciones, pero también oposición del APRA y de los odrillistas en el Congreso. Belaúnde Terry era un arquitecto de profesión. No es un político, nadie lo conoce, así es que tuvo que viajar por los años 56 y ya intenta presentarse a las elecciones, muy joven todavía. Viajaba por los pueblos, a Cusco, a Apurímac, y cuando llegó a un pueblito en Chincheros, en Apurímac, se sorprendió cuando los campesinos mismos hacían su propia obra pública. Y entonces él dijo, mire, la Acción Popular. Y ahí nace el nombre de su partido, Acción Popular. Pero como no tiene base de apoyo social, ¿quién lo va a apoyar a Belaúnde si no lo conocen? Aun cuando viajaba a caballo hasta por los pueblos. Dice, ¿quién es ese extraño? Lo miraban como extraño a él, no es el líder nacido del campo, ¿no? Pues entonces formó Cooperación Popular para tener base de apoyo social para su política, para su gobierno. Entonces, cuando él llegó al poder, apoyado por la democracia cristiana, ¿no? La situación del Perú era muy crítica económicamente. No hay, digamos, trabajo, salarios bajos, hay devaluación monetaria, sube el costo de vida. Entonces, el Perú está viviendo una crisis en los años 1963. Pero luego, hay que tener en cuenta en el 64, hay grandes movimientos campesinos que están invadiendo tierras de los hacendados, porque los hacendados le habían quitado sus tierras, pues. Entonces los campesinos quieren recuperar sus tierras que le habían quitado los hacendados. Esto estaba ocurriendo en el Cusco, en Cerro de Pasco. En el Cerro de Pasco había una empresa minera norteamericana que se había apoderado de todas las tierras pastizales de los campesinos y habían puesto cercas de púas de alambre para que no entren los campesinos a la tierra que le correspondía. Los campesinos tuvieron que recuperar sus tierras, pero eso costó vidas. 40, 50 campesinos fueron, digamos, asesinados. Entonces fue un hecho muy, digamos, violento la que se está viviendo en el año 64, pero sin embargo Belaúnde está anunciando de que su gobierno es reformista y que va a llevar adelante la reforma agraria. Pero el APRA y los odrillistas, que eran representantes de los hacendados en el Congreso, se opusieron a la reforma agraria. Va a fracasar la reforma agraria durante el gobierno de Belaúnde. En el año 65 estalló una guerrilla, dirigido por Luis de la Puente Uceda, un exaprista joven, economista, estudioso, universitario, que viajó a Cuba varias veces para ver cómo había sido la experiencia de la Revolución Cubana. Entonces, regresando desde Cuba, él dice, vamos a hacer una revolución en el Perú también al estilo cubano. Y comenzó a organizar grupos armados que lo distribuyó a nivel nacional, en el norte en Piura, en Cajamarca, él estuvo en el centro en Junín, luego en Puerto Maldonado. El Ejército de Liberación Nacional va a también participar en esta guerrilla, pero él fundó el APRA Rebelde, que luego le llamó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Con ese nombre se levantó en armas contra el Estado. Él quiso hacer una revolución en el Perú porque no había otra forma de hacer reforma agraria verdaderamente. Entonces, Estados Unidos va a intervenir en esta guerrilla, invitado y también solicitado por Belaúnde, porque había que apagar esa guerrilla. Era una amenaza para Estados Unidos, en su zona de influencia, que en este país del Perú podría estallar una revolución al estilo cubano, lo cual entonces estaba muy, digamos, peligroso para Estados Unidos. Vinieron de Estados Unidos ejércitos, los marines, y entonces, utilizando aviones Naplan, estallaban en los pueblos del campo y incendiaban. Y así fueron agotando la guerrilla hasta que finalmente fue totalmente desarticulada la guerrilla. Luis de la Puente Uceda fue asesinado, Javier Herao en Puerto Maldonado también fue asesinado en acción. Entonces, un poeta joven está aquí participando en esta lucha revolucionaria. Luego tenemos el escándalo de la página 11 de la que Talara, en vez de que se controle esa empresa que tanto había lucrado del Estado con sus recursos petroleros, Belaúnde le da más beneficios, más concesiones. Eso fue un escándalo, el pueblo reclamó, protestó y la página 11 se perdió, y entonces ahí estaba la verdad de la cosa, de que estaba pues dando favores a la empresa en vez de dar favores al pueblo peruano.
Consecuencias, no hizo una reforma agraria, digamos, mostró incapacidad Belaúnde, hay una crisis económica sin solución prácticamente, ¿no? Y a la vez hay corrupción, quedando el Acta de Talara pues en un escándalo total. Preguntas, ¿cómo fue la reforma agraria en el primer gobierno de Belaúnde? 2, ¿qué fue la guerrilla del 65? Y 3, ¿qué pasó con el Acta de Talara? Hasta ahí llegamos, jovencitos.